Buenas tardes, hermanos, saludos. Dios me lo bendiga ricamente. Estamos en el segundo servicio del domingo, siendo hoy 1 de noviembre del año 2020. Le damos gracias al Señor por esta semana que ha transcurrido, las puertas que Él ha abierto a cada uno de nosotros y aquellas que también han cerrado. Le damos gracias al Señor por todo, hermano. Por las pruebas también tenemos que aprender a darle gracias al Señor por los tiempos difíciles. También tenemos que aprender a ser un pueblo que adora al Señor, no importa la circunstancia que estemos viviendo. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, del luto, de las circunstancias, por difíciles que sean, tenemos que tener siempre en la mente que nosotros somos llamados a ser un pueblo adorador a Dios. Y nuestro llamado de adorar a Dios no depende, no está sujeto a circunstancia alguna. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no adoramos a Dios solo en aquellos momentos en que nos sentimos con ganas de hacerlo. O cuando estamos de ánimo, de buen humor. O cuando las cosas en nuestras vidas están bien. Nosotros no adoramos a Dios únicamente cuando rebosamos de buena salud. Cuando los negocios van bien. O cuando en el trabajo nos va bien. Entonces, solamente en esa circunstancia, cuando todo es felicidad en nuestras vidas, entonces sí recordamos, somos adoradores, hay un Dios bueno que provee todas estas bendiciones en nuestra vida. Entonces sí estamos adorándolo con ánimo, con ganas. No, ese no es nuestro llamado, hermano. Si alguno piensa de esa manera, pues está equivocado, porque ese no es el llamado del creyente. Nosotros hemos sido llamados a adorar a Dios independientemente de cualquier circunstancia que estemos viviendo o atravesando. Sean estas buenas, no tan buenas, o sean circunstancias o pruebas difíciles. Y no es forzar una actitud. No es hablarnos y forzarnos, tenemos que levantar mano santa al Señor, aunque no tengo ganas, aunque las cosas están mal. No. Esa actitud del cristiano, esa respuesta del creyente, adorar a Dios independientemente de la circunstancia, es el resultado, es el fruto de una mente y un corazón convencido de que el Dios que adoramos es un Dios bueno, es un Dios todopoderoso, es un Dios que sus propósitos para su pueblo, para su iglesia, siempre son buenos. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que adoramos a un Dios bueno que nos ama, nos cuida y que es todopoderoso, con el hecho de que no siempre las cosas son buenas en la vida del creyente? ¿Cómo podemos armonizar estas circunstancias opuestas en la vida nuestra? ¿Cómo podemos, de dónde sacamos las fuerzas mental, emocional, espiritual, para levantar gozosos la mano y adorar a un Dios, aunque las circunstancias nuestras sean difíciles? ¿De dónde sacamos esa fuerza, esa convicción? En la medida en que conocemos quién es nuestro Dios, lo vamos descubriendo a Él, su carácter, sus atributos. En la medida en que vamos conociendo lo que Él dice en su palabra en cuanto a quién es Él y cuánto nos ama, en la medida en que vamos entendiendo y aceptando también que su palabra es veraz, Él es cierto, Él no miente, estas realidades y esta verdad acerca de ese Dios que nos ama, que es ese Dios todopoderoso, ayuda a
reconciliarnos con nosotros mismos y a tranquilizar nuestras emociones y a cambiar la desesperanza por la esperanza genuina, pero también la esperanza de poder confiar en Dios. Que aunque las cosas en el presente estén mal, no siempre estarán así. Y que aún aquellas cosas difíciles se van a convertir en cosas buenas para nosotros, nos van a ir formando en nuestro carácter. Como le decía el domingo pasado, desde el Salmo 95, y vamos a verlo hasta el Salmo 101, el llamado que Dios nos hace cuando venimos a la iglesia, al templo, a reunirnos con el resto de los hermanos, hay un llamado, hay un requisito que Él pide de cada uno de sus hijos que venimos y nos reunimos para adorarlo. Acompáñame a tener una oración y presentarnos un momento al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas, gracias. Señor, gracias por esta semana que ha pasado. Gracias por este domingo que inicia una nueva semana. Señor, gracias por las puertas que abres. Gracias por las puertas que cierras. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a estar enfocado en ti, a no distraer nuestra mirada y nuestra atención hacia ti. Bendícenos como solamente tú sabes y puedes hacerlo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Si usted abre su Biblia, amado hermano, en el Salmo 95, vamos a ver algunos versos. Como decíamos, el desafío y el requisito es una convocatoria santa. Eso es lo que es la reunión en la iglesia, una santa convocatoria, una asamblea. ¿Quién convoca a esa asamblea? ¿Quién llama? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién tiene ese peso de autoridad y poder y ese derecho de llamar a reunirnos en asamblea como iglesia? Dios. Dios es el que nos llama. Ustedes vienen a reunirse a la casa del Señor no por el llamado de ningún hombre. Eso no puede ser. Nos reunimos por el llamado que hace Dios, el Señor. Pero Él pide o Él da, requisitos para la actitud que debemos tener, como hemos dicho, en esta santa convocatoria. Salmo 95, verso 1 dice: venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El llamado lo hace Dios y Él dice cómo quiere que nosotros respondamos a ese llamado. Alegres. Cantemos con júbilo, con alegría, con gozo. Esa es la demanda de Dios para nosotros. En ningún momento sale en esa demanda que debemos venir arrastrando nuestras necesidades o tristezas o penas. No porque ellas van a desaparecer, sino porque esa no es una carga que el Señor quiere que tengamos o llevemos encima en el momento en que lo adoramos y lo alabamos a Él. Fácil no es, pero se puede hacer en la medida en que conocemos a Dios. Ahora, el Salmo 96, el mismo verso 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Debemos venir con ese júbilo y ese deseo de cantar, independientemente de cualquier impedimento temporal que podamos estar enfrentando. El Salmo 97 dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. ¿Cuál es el motivo, la causa de esa alegría?
de ese regocijo en toda la creación, pues Jehová reina. El Dios Todopoderoso reina. Y Él no ha dado su reino o dominio a cualquiera, lo ha dado a su Hijo, la segunda persona de la bendita y santa Trinidad. Eso es causa de alegría, porque Jehová reina, no reina ningún hombre. No reina ningún hombre, reina Jehová, nuestro Dios. Él reina. Y el reinado de nuestro Dios hace que toda la creación se regocije de alegría, porque nuestro Dios reina. El Salmo 98, en el mismo verso 1, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado. Una vez más el Señor nos demanda que cantemos con alegría y entonemos cánticos nuevos. ¿Por qué? Porque Él ha hecho maravillas. Claro, Él la hace todos los días. Todos los días la creación está llena y plena de la misericordia y la maravilla que Dios hace. Aunque estamos en un mundo que sufre a causa de la rebelión del hombre, no por eso el sol ha dejado de salir cada día. Y las maravillas de Dios sobreabundan más que las penas, hermanos. Las misericordias y la maravilla de Dios sobreabundan más que las penas y que el dolor o el sufrimiento. El asunto es que nosotros muchas veces nos enfocamos más en estos dolores o angustias y no nos enfocamos en las maravillas que todos los días Dios hace. No solamente a su pueblo, sino a la creación, al mundo. Muchas veces nuestra concentración en la cosa mala es de tal enfoque o tal magnitud que aún las cosas bellas de la creación que están al frente de nosotros, ante nuestras miradas, no la podemos apreciar porque tenemos una mente y un corazón que está sumergido en la pena, en la angustia. Y cuando estamos en esa condición, deshonramos a Dios. Ahora el Salmo 99 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. Nuevamente Jehová reina y temblará, y está temblando la creación. La ciencia dice que es el movimiento de la capa tectónica que están sobre ciertas áreas específicas. Esa es la explicación. La causa de esos temblores y terremotos es el reino de nuestro Dios. Y la tierra tiembla y los pueblos quedan impactados por el poder y la fuerza de la creación, pero en medio de esa situación está el reinado de nuestro Dios. El Salmo 100, verso 1 también, dice: cantad alegre a Dios. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra, todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda tribu. Todos estamos en la obligación de adorar a Dios de una manera alegre, regocijándonos. Le hemos dado tanto valor y tanta importancia a las malas noticias, que como dicen, las malas noticias son las que venden o más se venden. Y no hay espacio, ni siquiera en los medios de comunicación, para las buenas noticias. Sin embargo, desde los púlpitos de la iglesia del Señor, estos deben ser un manantial donde las buenas nuevas surjan y puedan fluir y convencer la mente y llenar los corazones de los hombres.
101, Salmo 101, verso 1 dice: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová. A Dios solamente cantamos. Misericordia y juicio cantaremos al Señor. Y finalmente vamos a terminar con esta parte de introducción en el Salmo 102, verso 1. Jehová es la súplica de la iglesia, de los hijos, de los hombres y mujeres de Dios. Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Y el Señor escucha a su pueblo. No piensen que Dios se desatiende de nuestras oraciones. No seamos tan ingratos a pensar o a considerar que de ninguna manera Dios se detiene en este reinado glorioso de Él para escuchar nuestra oración. La oración de cualquier creyente, por simple y sencilla que sea este hombre o mujer, Dios no solamente la escucha, sino que para Dios es importante y Dios responde aún mejor de lo que nosotros mismos podamos pensar, querer o pedir. Esa es la verdad de nuestro Dios. Ahora, enfocándonos en el Salmo 97, el Salmo 97, igual que el 96 que consideramos el domingo pasado, forma parte de los salmos proféticos de Dios y de Cristo Jesús. Exactamente tal como lo fue el salmo precedente, el que consideramos el domingo pasado, el significado es siempre que Cristo gobierna y mantiene su reino mediante la predicación del poderoso mensaje del Evangelio. El Evangelio es el medio, es el instrumento, es el mensaje de aquel que reina, que se llama Jesucristo. En la nación, todos queremos escuchar qué dice el presidente. Es importante, la nación necesita escuchar qué dicen nuestras autoridades, en este caso, muy particularmente el presidente de la nación. En cuanto a la iglesia y en cuanto al mundo, a la creación, a las cosas visibles o invisibles, estamos atentos y estamos expectantes ante lo que tiene que decir el que reina sobre los hombres, que tiene mayor poder. Jesucristo es su nombre. Él mantiene su reino, dice este salmo, mediante el Evangelio, porque el que envía truenos y relámpagos e incinera a sus enemigos y derrite las montañas y hace temblar las naciones, Jesucristo es el que reina. Entonces, ¿cómo explicamos esa multitud de millones y millones de seres humanos que turbados se mueven de un lado para otro, inquietantes, con temor, pues no se han querido someter al reinado de aquel que puede producir paz en los corazones, aquel que puede traer paz a las naciones, aquel que puede producir paz en las familias, aquel que puede hacer que el hombre se sienta en paz con Dios y con él mismo, aquel que puede hacer reconciliar a los adversarios. No quieren someterse a él y gozarse y disfrutar de la paz que Cristo ofrece. En cambio, buscan soluciones en hombres. Y los hombres, todos nosotros los seres humanos, no podemos ofrecer esa paz como Cristo ofrece. Quiere decir que Cristo echa por tierra toda apariencia falsa de santidad,
Toda sabiduría humana, que no es otra cosa que sabiduría de necios, todo poder y todo lo que sea aparentemente grande, de modo que él echa por tierra toda esa apariencia, todo ese espíritu mentiroso, y él entonces abre camino para que los hombres, pero sobre todo su iglesia, sus hijos, puedan entonces, sí, mirándolo a él, entender lo que es lo que es la verdadera santidad, escuchando el evangelio, saber lo que es, entender lo que es la verdadera sabiduría, y viendo los poderosos hechos de Cristo, entender lo que es realmente el poder de nuestro Dios. Ver cómo Él destroza a sus enemigos. Miramos la historia y todos los que se han levantado, todos los imperios que se han levantado, todos los movimientos que se han dado para eliminar el nombre de Cristo sobre el conocimiento de la humanidad, todo ello han fracasado. Imperio tras imperio se han levantado y todo ha sido desmenuzado, y el reino de Cristo se mantiene invicto. Eso es lo que este salmo nos está diciendo, y esta es la invitación que nos hace. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El hombre que está hambriento de justicia y de juicio, y que ve que aquellos que pueden darle ese juicio, otorgarle esa justicia, son inaccesibles. Bueno, tienen a uno que tiene todo poder y que sí es accesible si nos humillamos y reconocemos su reinado y su señorío. ¿Quién está hambriento de justicia y juicio? ¿Qué hombre está hambriento de justicia? ¿Qué mujer clama por un justo juicio? El mundo clama por justicia. Pero ¿sabe por qué no la reciben? Porque la buscan de los hombres. Y deben buscar justicia y juicio de aquel que es justo y verdadero, y su nombre es Jesucristo. Dice el Salmo 97, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbran el mundo, o alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció, los mares se agitan o se tranquilizan a la voluntad de Cristo. Las multitudes en desesperación, el Señor la puede hacer que se tranquilicen y se calmen si se dejan pastorear por el dulce pastor, que es Cristo Jesús. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová Dios. Delante del Señor de toda la tierra es imposible que no haya un efecto, una consecuencia. Aquel que se atreva a pararse enfrente de Dios se derretirá como cera, al menos que haya alguien igual a Dios en justicia y en santidad que interceda por el hombre. Y esa persona existe y se llama Jesucristo. Pero los pueblos y los hombres los menosprecian y le dan la espalda. Por eso no pueden encontrar paz. Por eso viven inquietos. Por eso están turbados constantemente. Por eso viven con temor y con ansiedad. No encuentran paz, porque no puede haber paz
sino solamente a través de aquel que es la paz, Jesucristo. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová. Y dice el Salmo 97, delante del Señor de la tierra. Hay un soberano, hermano. Hay alguien que gobierna, que es dueño y tiene toda autoridad y soberanía sobre la creación, sobre su vida, sobre tu casa, tu hogar, tu salud, tus propiedades, sobre tu vida. Déjate de pensar que algo aquí es tuyo. Todo pertenece a Cristo. Tu salud está en la mano de Cristo. Tu familia está en la mano de Cristo. El día de mañana no te pertenece, pertenece a Dios. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Todo esto que hemos vivido, esta generación, se lo vengo diciendo, es histórica. Si el Señor no viene en estos años, ustedes han pasado a la historia. Todos ustedes han pasado a la historia. Porque ustedes son testigos oculares de cómo el poder de Cristo pudo detener en una sola palmada todos los gobiernos y los reinos. Semejante poder y semejante autoridad solo puede surgir de un Dios soberano y poderoso. Ustedes son una generación de cristianos de la que en los años que vienen, las generaciones que se sentarán donde ustedes están hoy hablarán de ustedes por siempre. Han pasado a la historia de no solamente la historia secular, sino la historia de la iglesia y del cristianismo. ¿Quién como ustedes? ¿Qué generación de cristianos ha tenido el privilegio que han tenido ustedes de ver el brazo poderoso de Dios mostrar y enseñar a los hombres que Él es quien gobierna todos los asuntos de su creación? Solo ustedes. Semejante privilegio no lo ha tenido otra generación que haya caminado en esta tierra. Habrá generaciones que fueron testigos de la humanidad de Cristo y su ascensión. Bendita esas generaciones. Pero ustedes son una generación privilegiada. De ustedes hablarán los cristianos el día de mañana. De ustedes se escribirán libros. Y en los púlpitos se hablarán de ustedes por generaciones. Porque ¿quién como ustedes, hermanos, que han sido testigos del poder de Dios? ¿Quién como ustedes? Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Y ustedes son testigos de estas maravillas. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes talladas. Los que se gloriaron en los ídolos han sido avergonzados. Pero ustedes han sido reivindicados por el poder de Dios. Alégrense, canten jubiloso, vengan a la reunión de los santos, a la asamblea, a la santa convocatoria de la asamblea, vengan gozoso y jubiloso. ¡Qué generación tan extraordinaria!
¡Qué generación tan privilegiada! Dejemos ya el pesimismo, dejemos ya la derrota, porque nada de estas actitudes glorifican y honran a Dios. Dice el Salmo: póstrense ante Él todos los dioses. Póstrense delante del único Dios verdadero, del único que reina. ¿Qué más prueba, qué más evidencia que el poder que Cristo ha mostrado en este año de tener todo por la palabra de su voluntad, todo, y confundir a los sabios y a la ciencia? ¿Quién puede mostrar semejante poder y autoridad? Solo Cristo Jesús, el Señor y tu pastor, el que te conoce y murió por ti, el que no te puede negar, aunque cuántas veces lo hemos negado nosotros, el que no puede dejar de escuchar tu clamor y tu oración. Y cuánto tiempo hemos pasado que ni siquiera hemos entonado un cántico de alabanza y gratitud a Él, que siempre está ahí para escucharnos y servirnos y mostrar su poder en nuestro favor. ¿Qué generación es esta? Hermanos, de ustedes van a componer cantos, himnos y se escribirán libros, porque ustedes han tenido el privilegio que ninguna generación que ha caminado sobre esta tierra ha tenido. Ustedes han sido testigos del poder de Dios. Alégrense entonces. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Debe haber gozo en la iglesia del Señor. Debe haber gozo en el pueblo de Dios. No puede haber tristeza. No significa que sus problemas o los míos han desaparecido, sino que ahora sabemos que podemos seguir doblando rodillas. Ahora tenemos esa confirmación de que para Dios no hay nada imposible. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Tú, Señor, tú Dios, nuestro Padre, eres muy exaltado sobre los dioses. Porque todos los dioses de los hombres son falsos y han sido expuestos y han quedado avergonzados. Dice el verso 10 del Salmo 97: lo que amáis a Jehová, aborreced el mal. Examinémonos, estos tiempos es para examinarse, hermano. Esto no se ha detenido. Los juicios seguirán apareciendo y se intensificarán. Solamente el Señor nos está preparando, porque mayores cosas y cosas maravillosas seguiremos siendo testigos en los días que han de venir, porque el pergamino de la historia ya se está recogiendo, y lo que esté cojo que se enderece. Este es el tiempo de enderezarse y de regresar a la senda antigua. Si ha habido un tiempo, ese es este tiempo. Dice
La parte final de este verso 10, Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Él guarda las almas de los suyos. Él cuida a su pueblo. Luz está sembrada para el justo. Mientras haya oscuridad en el mundo, los justos tendrán luz. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No hay oscuridad para nosotros, hermanos. Todos estos juicios son para el mundo que se mantiene rebelde ante Dios, no para la iglesia. No para los santos. Para ustedes, para la iglesia, lo que el Señor tiene es luz en tiempo de oscuridad. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Lo que nos espera a nosotros es gozo, es alegría. El Señor tiene el poder y Él ha mostrado el poder para dos pueblos. Uno para los pueblos rebeldes, que vean quién gobierna. Y otro para su iglesia, para que no teman a los enemigos. Alegrémonos entonces, hermanos, venimos a la casa del Señor con alegría, recordando todas sus maravillas. Finalmente el verso 12 dice, alegraos justo en Jehová y alabar la memoria de su santidad. Vamos a tener que acortar el mensaje, hermano. Tenemos la Santa Cena. Bueno, así me aseguro que vengan el próximo domingo, ¿no? Vamos a tener que acortarlo. Veamos unos versos, hermanos. La Escritura nos enseña que Satanás anda alrededor de los santos, siempre al acecho. Es una fiera, una bestia hambrienta. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11 dice, para que Satanás no se aproveche de vosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones. Hermano, no permita que el desánimo, la desesperanza tomen el control de su vida, de su mente. Resista, dice la Biblia. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién cree usted que es el que tira esos dardos envenenados a su mente? Que lo llena de dudas, de temor, de intranquilidad. ¿De dónde cree usted que vienen esos pensamientos que se filtran en su mente y que lo paralizan a usted? Satanás, el adversario, el que ha sido derrotado ya por Cristo, el que va a ser arrojado por la eternidad a lugares oscuros donde él ya no tendrá dominio sobre los hombres. En la versión de las Américas dice, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides. No podemos ignorar eso. Me temo, hermano, que muchos no están considerando estos consejos de las Escrituras.
y se están dejando no solamente impresionar, sino paralizar por la mentira y el engaño de Satanás. Y estamos dejando de ver a Cristo y estamos dejando de escuchar el Evangelio. Y ha sucedido así a través de la historia, aún con hombres grandes. Nuestra fragilidad, pero el Señor nos guarda y nos protege. Zacarías capítulo 3, sobre Josué el sacerdote. Entonces se mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Al sumo sacerdote Josué, quien está presente delante del Señor, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, está a la derecha para acusarlo. Pero bendito sea Dios que tenemos un abogado que nos defiende y que nunca, y no lo hará, no va a pasar, ha perdido una sola de sus ovejas. Lucas capítulo 22, verso 31, el Señor le dice a Simón Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Y el Señor le dice: pero yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte. Hermano, usted está a falta de fe. Usted siente que necesita renovar su fe. Acérquese a Cristo y hable con Él, que Él hará que tu fe se fortalezca y de tu interior fluyan como corrientes de ríos de agua viva y te fortalezca. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Dios servimos y a ningún otro Señor. Nuestra adoración, nuestra oración, nuestro clamor solo es a Dios y a Cristo, al Padre y al Hijo, por la gracia del Espíritu Santo, a nuestro Dios Trino. Bendita generación de cristianos. Es tiempo de fortalecer las rodillas y levantar las manos caídas. Porque seremos testigos de mayores cosas y cosas maravillosas que seguirán sucediendo en el futuro próximo. Y todo eso es anuncio de que el día del Señor está cerca. La venida de nuestro Señor, del dueño y soberano de la creación, está cerca. Del día en que la injusticia se acabará, está cerca. El día en que las enfermedades se acabarán, está cerca. El día en que el hambre se acabará está cerca. Porque lo que viene es el reino eterno de Cristo. Y ahí no habrá hambre, ni muerte, ni enfermedad. Entonces, hermanos, vengamos alegres a la santa convocatoria que nos hace el Señor un día de la semana. Y recuerden que de ustedes se van a escribir libros y muchos sermones se compondrán y se predicarán hablando de la fidelidad de la Iglesia de Cristo en este año tan extraordinario para el mundo. Fortalezcan sus rodillas. Llénense de gozo y de esperanza, porque el día de la redención de la Iglesia de Cristo está cerca. Ya no se puede hablar de que estamos cerca de los tiempos.
Ni siquiera se puede hablar de que estamos en los momentos finales. Hermano, estos son los días finales. Estos son los días finales. Ya la creación anuncia, la tierra tiembla, las sociedades, las culturas están moviéndose de un lado para otro, porque todo anuncia que el rey ya viene. Todo proclama que el rey ya viene. Y su iglesia tiene que estar preparada para esa llegada triunfal de Cristo Jesús. Permítame terminar esta parte del servicio de hoy con una sencilla oración. Inclinemos nuestro rostro. Y lo quiero hacer con una estrofa de un himno conocido por todos. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, eres puro manantial, en el cual lavado fui. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén.